Que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Sí, esta es una porción bíblica en la cual, pues si Dios lo permite, vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Vamos a estar hablando acerca de esto. Los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a leer ahí en el libro de Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 4, y dice: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok, hermanos, esta es una porción en la cual, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando las próximas semanas. Como nosotros entendemos, este libro fue escrito por Mateo, conocido también como Leví. Este evangelio fue escrito con el propósito de mostrarles a los judíos que en Jesús se cumplían todas las profecías acerca del Mesías que había de venir. ¿Sí? De ahí que en el Evangelio de Mateo nosotros tenemos muchas referencias al Antiguo Testamento, en el cual obviamente siempre tenemos como está escrito, o para que se cumpliese lo que estaba escrito o con los profetas. Es algo muy singular en el Evangelio de Mateo que nos muestra aquí. Pero también el Evangelio de Mateo nos habla no solamente en términos de que Jesucristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, sino también nos habla en términos de que el Señor Jesucristo vino como una gran luz, ¿sí? Como el resplandor. Y obviamente a eso tenemos que relacionarlo obviamente con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si me acompaña usted más atrasito a Mateo capítulo 4, del versículo 13 al 16, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Dice así: y yendo a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Estamos hablando de Jesucristo, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde ese entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí ve? Es decir, no solamente vemos que el libro de Mateo pone ese énfasis en términos de que en el Señor Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, sino también que Mateo pone énfasis en términos de que la venida del Señor Jesucristo acá a la tierra es como el amanecer para la humanidad, es atraer luz. El Señor vino a dar luz a aquellos que estaban asentados sobre sombras de muerte. Es decir, así como es el amanecer para un día, así fue Jesucristo para la humanidad. Él es la luz. En el libro de Juan capítulo 8 y versículo 12, si usted me acompaña, Juan capítulo 8 y versículo 12, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida.
Eso es Jesús para la humanidad. Él es la luz. De hecho, también el padre de Juan el Bautista, él habla acerca de Jesucristo en esos mismos términos, de que Él es la luz de Jesucristo. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 1, si usted me acompaña a Lucas capítulo 1, ¿sí? Y versículos del 76 al 79, hablando del Señor Jesucristo. El padre de Juan el Bautista dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la altura, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Es decir, cuando Jesús empieza ya su ministerio, es como el amanecer que tiene un nuevo día. Es decir, Jesucristo es la luz para la humanidad, para el mundo. Él es la luz sobre la oscuridad. ¿Y cómo hace esto el Señor Jesucristo? ¿Cómo hace esto? Es muy sencillo. Si nosotros vemos el Evangelio de Mateo y los otros evangelios, podemos ver que esto se cumple en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Por medio de su predicación y por medio de sus obras. Es decir, por lo que Él dijo y por lo que Él hizo. Entonces, cuando Mateo hace esta introducción aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, enseguida nosotros tenemos del capítulo 5 al capítulo 7, tenemos el Sermón del Monte. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Luego del Sermón del Monte, obviamente ya tenemos el capítulo 8, que es donde justamente el Señor Jesucristo empieza ya los milagros. El Sermón del Monte es la predicación del Señor Jesucristo. Es decir, Él está trayendo luz en términos de su palabra, en términos de su predicación. Y después del Sermón del Monte tenemos el capítulo 8 y el capítulo 9, donde vemos las obras del Señor Jesucristo, los milagros del Señor Jesucristo. Es decir, vemos la luz del Señor Jesucristo en términos de sus obras, de sus señales, de sus milagros, de sus prodigios. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Así que las personas que se encuentran con Jesús no tienen excusa, ya que lo que escuchan y ven de Jesús es diferente a cualquier otra cosa que ellos hayan visto jamás. Aquí abramos un paréntesis. Recordemos que de Malaquías a Juan, al Evangelio de Mateo, hay 400 años de diferencia, donde no hubo palabra de Dios, donde no hubo profetas. Entonces estamos hablando de 400 años donde no había señales, no había prodigios, no había milagros, no había nada de eso. Y cuando Jesucristo viene y nace acá, y el Señor nos muestra su palabra aquí en el Evangelio de Mateo, y el Señor Jesucristo empieza los milagros, era algo realmente impresionante, nunca antes visto. Por más de 400 años no se había visto algo similar. Si me acompaña a Juan capítulo 14 y versículo 11, dice así: creedme, está hablando el Señor Jesucristo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, etc. Sin embargo, de esto, los milagros no solamente hablan en términos de que Jesús dijo ser quien decía ser, sino también que es la respuesta a su venida al mundo. ¿Sí? Es decir, sus milagros nos hablan de su propósito por el cual vino acá a la tierra. Es decir, que tanto en su mensaje como en sus obras, ¿sí?, testifican de que el Señor Jesucristo es la luz de este mundo. Él es nuestro Salvador. Él es la luz de la humanidad. Ahora,
volviendo al capítulo 8 de Mateo, nosotros tenemos que el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 8, empieza con tres milagros muy impresionantes, que es lo que vamos a estudiar en estas semanas. ¿Sí? 3 milagros que empieza con un leproso, luego con un centurión y luego al final con la suegra de Pedro. ¿Sí? 3 milagros que están mencionados aquí en los evangelios, que cada una de estas personas, si nosotros vemos estos milagros, vienen a Jesucristo por una necesidad o con una necesidad. En este caso vemos al leproso con su enfermedad, al centurión se acerca a Jesucristo porque un siervo de él está mal, y obviamente la suegra de Pedro está enferma. Es decir, ellos vienen con una necesidad. Ahora, estos 3 milagros representan a un tipo de personas que estaban alejadas, que estaban excluidas de la sociedad de ese tiempo. ¿Sí? Estoy hablando en términos terrenales, es decir, los líderes religiosos de esa época, la sociedad de esa época, tenían muy poca preocupación por ese tipo de personas que estamos viendo acá en la Biblia. El centurión, el leproso y las viudas tenían muy poca preocupación. Y sin embargo de esto, nosotros vemos acá que el Señor Jesucristo se acerca a estas 3 personas. Se acerca, les ama, muestra misericordia y sobre todas las cosas el Señor suple sus necesidades. Estos 3 tipos de personas estaban, de hecho, en lo más bajo de la sociedad en aquel tiempo. Eran lo último. Muchas veces eran repudiados, apartados de la sociedad, de cualquier forma de relación social. Eran repudiados de una manera especial. Esa sociedad no prestaba mucha atención para ellos. No había una preocupación por ellos. Es decir, la sociedad tenía, por así decirlo, como un desdén por esa persona. Es decir, que si nosotros podemos imaginarnos o podemos pensar en cuál era la idiosincrasia, la cosmovisión de aquel tiempo, podemos pensar que ser enfermo, ser una viuda o tener alguna necesidad en ese tiempo era realmente increíble. Por eso es que, amados hermanos, hoy vamos a ver los milagros de Jesucristo. Y el primer milagro que vamos a empezar es justamente con el primer milagro que se menciona aquí en los evangelios, que es justamente el que nos indica Mateo, de aquel hombre leproso. ¿Sí? Veamos el versículo 1. ¿Qué dice así? Como punto 1, a manera de introducción, el punto 1, versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Sí? Hemos hablado hace un momento que el Señor Jesucristo, del versículo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, Él está arriba en el monte, Él está dando el sermón del monte. Y luego que Él hubo terminado el sermón del monte, dice ahí, cuando descendió Jesús del monte, es decir, de la predicación que Él estaba dando ahí. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Termina ese sermón del monte, las bienaventuranzas, y luego Él desciende. Y eso es lo que estamos viendo ahí en el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. El original es una muchedumbre, muchísima gente, bastantísima gente. Pero ¿por qué seguían a Jesucristo? ¿Qué veían en Jesucristo? ¿Qué tenía Jesucristo que la gente le seguía por multitudes, por muchedumbres? Mateo explica el tamaño de esa multitud y de dónde venía esa gente. Acompáñeme al capítulo 4 de Mateo, para entender cómo era esa multitud que le seguía, de dónde eran. Capítulo 4, versículos 23 al 25, dice así, mire. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, los sanó. Y le siguió mucha gente, mire, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que realmente a Jesucristo le seguían de todas partes, venían de todas partes. Por eso es que era muchísima gente, venían de todos los lados. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, porque Él está predicando y obrando milagros. Su poder estaba siendo desplegado, su luz admirable estaba siendo desplegada, no solamente en cuanto a su predicación, sino también en cuanto a sus obras. Los milagros eran visibles, eran cosas reales. No hay duda de su palabra y de sus hechos. Y aún hoy, amados hermanos, déjenme decirles que aún hoy, después de 2000 años, vivimos en necesidades humanas. Hay enfermedad, hay dolencia, hay muerte. Pero déjeme decirle que hoy en este tiempo, justamente en la actualidad, somos muy bendecidos por vivir con los mayores beneficios médicos que el mundo jamás ha conocido desde aquel entonces. Hoy hay tantos doctores, hay tantos hospitales, hay tanto conocimiento médico como nunca hemos tenido antes. Por ejemplo, si usted tiene algún problema en casa, ¿verdad? Y pasa algún accidente, hay alguna enfermedad, usted sencillamente llama a una ambulancia y los doctores vienen a su casa. ¿Sí? Ahora los hospitales tienen muchas dependencias para diferentes enfermedades. De hecho, hay hospitales que se especializan en diferentes enfermedades y son especializados en eso. ¿Qué quiero decir? Es que hoy la expectativa de vida que usted y yo tenemos en la actualidad es mucho más alta que la que había hace 2000 años. Estas personas que estamos leyendo acá del Nuevo Testamento no tenían nada de esto. Así que podemos imaginarnos el fervor de las personas que escucharon la posibilidad de poder ser curados de sus enfermedades. Debió haber sido algo realmente impactante para sus vidas. Poder ser sanados de sus enfermedades, de sus dolencias, de sus aflicciones. Era porque muchas veces una enfermedad, una dolencia en ese tiempo, en los tiempos del Nuevo Testamento, era básicamente sinónimo de muerte, de pobreza, de soledad, de abandono. Y aquí hay alguien que puede librarlos de ese tormento, alejando de esa persona la enfermedad y la aflicción. Así que si tú estás enfermo o tienes algún familiar enfermo en el tiempo de Jesucristo, tú haces todo lo humanamente posible para acercarlo, para llevarlo delante del Señor Jesucristo y así poder ser sanados. Debió haber sido algo realmente desesperante para aquellas personas en aquel tiempo. Sin embargo, de esto, según lo que hemos leído, vemos que Jesús sana toda dolencia, sana toda enfermedad, incluso aquellos que son enfermos de nacimiento, como por ejemplo los ciegos, los sordos, los mudos, ¿sí? Gente que nacía con problemas físicos. El Señor Jesucristo sana absolutamente a todos, incluso resucita a gente que había ya fallecido. Enfermedades tremendas, hermanos. Así que vemos a las personas que venían a Jesús porque necesitaban ayuda física. Pero
Algunas de estas personas, si usted ve y leemos con detenimiento estos milagros, algunas de estas personas tenían un mayor conocimiento de Jesús, de quien plenamente era el Señor Jesucristo. Y estos tres ejemplos acá en el capítulo 8 que estamos viendo tienen un común denominador. Estamos hablando de una fe genuina, de una fe verdadera, de una fe que no es fingida. Vemos que cada uno de ellos tiene una necesidad física. Vienen a Jesús pidiendo ayuda. Cada uno testifica de que saben que Jesús puede ayudarles. Y en cada caso vemos que Jesús muestra su deseo de ayudarles, así como poder manifestar su sanidad para su vida. Es decir, su poder se manifiesta en términos de sanidad a aquellas personas que se acercan a Jesucristo. Cada uno que se acerca a Jesucristo, se acerca en términos de súplica y misericordia. Ellos no argumentan que merecen ser sanados, no lo hacen. En cada caso que vemos acá en el Evangelio de Mateo, ellos dejan claro ver su condición en la cual están y dejan su condición en la cual están en las manos de Jesucristo. Ellos desean misericordia y Jesús muestra misericordia. Cada milagro, amados hermanos, que vamos a estudiar a lo largo de estas semanas, va más allá de la sanidad física. Cada milagro testifica de que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo. Él es el Mesías esperado. De ahí el énfasis y el enfoque que Mateo da a este evangelio. Él es el Mesías esperado. Él es el Mesías de todas las profecías que habían en el Antiguo Testamento. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cada sanidad testifica esto, que Jesucristo es Dios con nosotros. Él es el Emmanuel. ¿Qué dice el versículo 2? Acompáñeme ahí, Mateo capítulo 8, versículo 2 como punto 2. Dice así. ¿Está claro, verdad, el versículo 1? ¿Entendemos? Versículo 2. Dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo utiliza una expresión muy especial. Dice, y he aquí. Es como que Él nos está llamando la atención, ¿verdad? Como que Él nos está diciendo, hey, miren, ¿qué es lo que está pasando acá? Mateo quiere capturar nuestra atención. Dice que un leproso se acerca a Jesucristo. ¿Quién es un leproso? Miren, una de las enfermedades más temibles en los tiempos bíblicos era la lepra. Es decir, cuando la Biblia habla de lepra, no solamente está hablando de la enfermedad de Hansen, que es como la cual hoy la conocemos, sino la Biblia, cuando habla de lepra, está hablando de una enfermedad mucho más amplia, de toda enfermedad de la piel, erupciones, infecciones de la piel, de todo eso, ¿no? Es decir, habla en un contexto más general, enfermedades de la piel, ¿no? De todo tipo, y que obviamente en ese tiempo había algunas que se sanaban y otras que no. Sin embargo, de esto, cuando la Biblia habla de la lepra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, debemos de entender que Dios dio en la ley un procedimiento por el cual se juzga esta enfermedad. Es decir, los sacerdotes eran como los médicos de hoy día. Ellos tenían que juzgar y declarar si la persona que venía delante de ellos tenía lepra o no.
De ahí que había ciertos requisitos que tenían que pasar aquellas personas que sufrían esa enfermedad. Eso lo tenemos en el libro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, Números, capítulo 5, también habla de eso, que le recomiendo que lea en su casa. Entonces, eso es lo que hace el Señor Jesucristo, ¿no? Entender esto, ¿no? Sin embargo, como les digo hace un momento, la ley nos da un procedimiento, la ley dada por Dios, para justamente juzgar esta enfermedad, si era lepra o si no era lepra. Es decir, los sacerdotes en este caso deberían de determinar cuándo es lepra y cuándo no lo es. Es decir, había 7 días que tenía que esperar la persona. Si no sanaba en esos 7 días, pues tenía que esperar otros 7 días. Y de ahí, pues el sacerdote venía, veía, juzgaba la condición en la cual estaba, pues y lo declaraba limpio o como que si seguía inmundo todavía. Y algunos, déjeme decirle, enfermos de aquella lepra en aquel tiempo, pasaban toda su vida como leprosos. Las implicaciones de esto son muy grandes y muy serias, muy tristes también, porque cuando una persona era declarada leprosa o que tenía lepra, tenía que estar lejos de su familia. No podía verles, por más que les amase a su familia. Se hacían campamentos fuera de la ciudad y es ahí donde ellos vivían. Y muchas veces toda su vida no podían ver a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a sus seres queridos. También por el hecho de ser leprosos eran declarados impuros ceremonialmente. Esto quiere decir que ellos no podían ir al templo a adorar a Dios, a mostrar sus ofrendas. No podían tener una relación con Dios. Ese era el entendimiento de esto. Eran como muertos vivientes. Tenían que anunciarse. Si ellos iban a un lugar público, ellos tenían que anunciarse, gritando: inmundo, inmundo. Se ponían campanas aquí en el cuello donde tenían que ellos hacer sonar. Entonces la gente que estaba a lo lejos sabía que ya venía un leproso. ¿Sabe que la distancia de 2 metros es bíblica? La distancia del COVID. Y lo tenemos en la Biblia. Entonces un leproso tenía que estar a más o menos 2 metros de distancia para conversar con una persona. A 15 o 17 metros, no me acuerdo, cuando es un grupo grande. Si la persona era leprosa o tenía lepra, tenía que cubrirse la cara. ¿Sí? Por lo repugnante que parecía, las llagas en su cara. Tenía que hacer todo eso. Tenía que anunciarse, cubrirse para no esparcir la enfermedad. Tenía que guardar distancia, que ya les dije. Y lo peor de todo, que esto podía pasar a cualquiera en los tiempos de Jesucristo. La única manera de que la vida de una persona pudiera cambiar era que esa enfermedad sea sanada. Entonces, tenías que ir al sacerdote, él te examinaría y él obviamente establecería si es que tú eres sano o no. ¿Sí? Es decir, tenías que pasar por un proceso para ser considerado ceremonialmente limpio. Eso dice el capítulo 14 de Levítico. Eso obviamente involucraba sacrificios, ofrendas y todo eso. Ahora, notemos que la Biblia, sí, la palabra de Dios no dice que si tenías lepra era por el pecado que tú cometiste. No dice eso en ninguna parte. ¿Ok? Eso como un pequeño detalle nada más. Pero sin embargo, vemos que este leproso se acerca a Jesús. Sí, dice así, entendemos lo que es lepra ya, ¿verdad? Y las implicaciones de eso. Y dice ahí: y he aquí vino un leproso y se postró ante el Señor, ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sí? Si quieres puedes limpiarme, dice, o límpiame, le dice ahí. Ahora, el relato de Mateo que nos da no nos dice cómo este leproso
se acercó a Jesucristo. No nos muestra cómo él se acercó. Tal vez él se acercó gritando inmundo, inmundo. O tal vez la gente que ya le vio sonando las campanitas, la muchedumbre que estaba alrededor de Jesucristo se apartó del leproso y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero el punto es que este leproso se acerca al Señor Jesucristo. Este hombre que tenía lepra se acerca al Señor Jesucristo. La palabra de Dios ahí que estamos leyendo dice que él se postró. Proskuneo. Esa es la palabra en griego que utiliza Mateo aquí para describir la manera en que este hombre con lepra se postró ante el Señor Jesucristo. Esta palabra proskuneo hace referencia a hacer una reverencia para adorar a Dios, es decir, doblarse literalmente ante Jesús. Es decir, se refiere a Él como Dios. Él le reconoce, este leproso, al postrarse de esa manera, él está reconociendo que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque él dice que se postra y luego le dice Señor. La palabra que él utiliza aquí es Kurios, título de suprema autoridad, soberano, título que se le da solamente al ungido de Dios, a Dios mismo. Y le dice, si quieres puedes limpiarme. Es decir, el leproso, él tiene entendimiento de quién es Jesucristo. Él se postra entendiendo que Jesucristo es Dios y él tiene la autoridad para poder sanarlo. Eso es lo que está haciendo este hombre acá. El leproso confiesa que él está seguro que Jesús lo va a sanar, que él le puede sanar. El leproso reconoce, sabe que Jesús tiene el poder y la capacidad de limpiarlo, de sanarlo. Este leproso es consciente de la autoridad que tiene Jesucristo porque lo llama Kurios. Es decir, le está llamando Dios. Le está haciendo referencia a algo divino. Y la manera en que él se postra, proskuneo, es la manera en que solamente te postras ante algo divino, te inclinas ante algo divino. ¿Qué vemos aquí? Que Mateo está enfatizando la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Es decir, que no solamente vemos en Jesucristo la autoridad en términos de su predicación, sino también vemos en Cristo la autoridad en términos para obrar milagros. Él tiene poder, él tiene autoridad para hacer eso. Y eso precisamente el leproso reconoce en Jesucristo. Le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Vemos que este hombre, este leproso, se somete a la voluntad de Jesús, a lo que Jesús está dispuesto a hacer con él. Le dice, si quieres. El leproso, al decir eso, si quieres, está afirmando, él está obviamente mostrando que él se somete a la misericordia de Jesucristo. Él no argumenta su propio mérito para ser sanado o para reclamar sanidad, no lo hace. Él no dice que se merece esa sanidad, no lo hace. Le dice, si quieres. ¿Por qué? Porque él sabe que Jesús es el Señor. Sabe, él entiende por fe que Jesús es divino, es Dios. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Por eso es que este hombre se postra ante él llamándole Señor, llamándole Dios. Versículo 3, como punto 3, veamos el afecto de Jesús. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces vemos acá como tercer punto el afecto de Jesús. Amados hermanos, nuestro Señor recibe la petición de este leproso. Le escucha a este leproso. La única explicación para esta sanidad que vemos acá en este hombre es el amor, la compasión y la misericordia de Jesús para con este hombre.
Es la única respuesta que podemos tener. Y obviamente la manera en que se demuestra esto es que Jesús extiende la mano sobre el leproso. Él lo toca. Él lo toca. Ahora, lo único que no podía hacer un hombre en ese tiempo, incluido Jesucristo, era tocar a un leproso. Porque el hecho de tocar a un leproso significa que usted podía contaminarse. Ya era ceremonialmente impuro. Si le tocaba a usted a un leproso, usted tenía que separarse de su familia, aislarse de su familia, aislarse de la sociedad. No podía ya tener una relación con Dios, no podía hacer ningún rito en el templo, nada, era ceremonialmente impuro. Pero es precisamente eso que hace Jesucristo, le toca al leproso. Algo que nadie en su sano juicio se atrevería a hacer en ese tiempo. Sin embargo, Jesús lo hace y lo toca. Le toca al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, toca a este leproso. Jesús no se vuelve inmundo. Él es la luz. Él tiene el poder para sanar, para limpiar. Jesús se identifica con este hombre. Jesús lo toca. Jesús se acerca a este leproso. Jesús, en su poder, Él remueve su lepra con sus palabras. El Señor Jesucristo remueve la lepra de este hombre con el poder de su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo dice: quiero ser limpio. E inmediatamente, después de dichas esas palabras, el hombre es limpiado de su lepra. Amados hermanos, esto nos muestra la autoridad divina de Dios. Cuando Dios manda, todo obedece. Jesús dijo: sé limpio, y la lepra desapareció, la lepra se fue. Cuando Dios decreta algo es porque así va a ser y así es y será siempre. El Señor mostrando su poder, su misericordia, su amor y su autoridad. Ahora, hermanos, entendemos que este hecho ocurre porque el Señor así lo quiere. El Señor Jesucristo dice: quiero. Él no apela a nadie más. Él apela a su propia voluntad y a su propia autoridad divina. Y Él dice: yo quiero. Y el leproso es limpio. Esto es la autoridad de Jesús en cuanto a sus obras. Acompáñeme a Mateo capítulo 9, del 1 al 3, y vamos a ver un poquito más de lo que es la autoridad de Jesús. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 3, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 33 de ahí mismo, por favor. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Impresionante. Vemos la autoridad en pleno mostrándose en el Señor Jesucristo. Viene un paralítico y perdona sus pecados. Hay un hombre que no podía hablar y le sana. Autoridad para perdonar pecados solo le corresponde a Dios. Autoridad para sanar solamente le corresponde a Dios. Eso es autoridad y la vemos en Jesucristo. Esto es autoridad y autoridad divina. Veamos el versículo 4 ahí de Mateo capítulo 8 que estamos viendo. Entonces Jesús dice algo impresionante acá. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote
y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos o a ellos. Jesús le dice, oye, está sano, no le digas a nadie. ¿Qué? Imagínese usted una persona que vivió posiblemente toda su vida con eso, con esa lepra, despreciado de sus familias, de la sociedad, sin poder ver a sus seres queridos por muchísimos años, sin poder ir al templo y ofrecer sacrificio y tener una relación con Dios. Ahora Jesucristo le dice, oye, no digas a nadie. Solamente ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que hay en la ley. El Señor Jesucristo lo que le está diciendo, hey muchacho, lo que tú tienes que hacer ahora después que eres limpio, vivir en Levítico 14, ya está, eso es lo único que quiero, le dice el Señor Jesús. Pero ¿por qué el Señor Jesús hace esto? Bueno, de hecho no es la primera vez que el Señor Jesucristo manda callar después de hacer un milagro así. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo hace esto? ¿Por qué? Hay 3 razones posibles por las cuales el Señor Jesucristo hizo esto. ¿Por qué? Porque posiblemente, como punto A, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y no a abrogarla, no a destruirla. Mateo capítulo 5 y versículo 17 dice así, ¿verdad? No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Posiblemente el Señor Jesucristo mandó a hacer esto a este leproso para que se cumpla la ley. Lo que dice ahí. Es decir, Jesucristo quiere que este hombre cumpla lo que dice las Escrituras. A pesar de que obviamente ya ha sido limpiado. ¿Qué otra posibilidad hay de que el Señor Jesucristo le haya mandado a no decir nada a este hombre que ya es limpio? Punto B, puede ser que al ir al sacerdote, éste vería la condición de este hombre de una manera objetiva. Es decir, cuando nosotros leemos los 4 evangelios, ¿verdad? Cuando nosotros leemos los 4 evangelios en un contexto general, vemos que los líderes religiosos no querían ver lo obvio, ¿sí? No querían ver lo obvio, es decir, lo que es Jesucristo, no querían verlo. Eso obviamente es pecado, amados hermanos, y el pecado enceguece. El pecado en el hombre es un asunto moral. Los hombres son ciegos porque quieren ser ciegos. La ceguera del hombre es moral y este es un ejemplo por lo cual los líderes religiosos estaban ciegos en ese tiempo. No querían saber nada de Jesucristo, del Mesías. Entonces el sacerdote verificaría objetivamente esta sanidad y diría que este hombre es limpio. El resultado de esto sería que tanto las Escrituras y el hombre, ambos testificarían de quién es Jesús. U otra opción como punto C, por el cual el Señor Jesucristo mandó a callar a este hombre, es porque aún no era tiempo, para evitar oposición o para evitar un posible fervor superficial de la gente. De hecho, en alguna ocasión al Señor Jesucristo le quisieron coronar como rey, pero Él dijo, no, aún no es tiempo. Y recuerda, hacía milagros y le tocaba salir corriendo, porque era gente emocionalista, gente circunstancial, gente que solamente estaba de una manera interesada con el Señor Jesucristo. No tenía un entendimiento claro de quién es Jesucristo. Les digo esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver a Jesucristo es a través de la cruz. ¿Qué nos ilustra esta enseñanza acá? ¿Qué nos ilustra? ¿Qué podemos aprender de este hombre leproso?
y cómo Jesucristo lo toca y cómo Jesucristo lo limpia. ¿Qué podemos aprender de esto? Que todos en algún momento fuimos leprosos espirituales, que teníamos de nacimiento una enfermedad incurable, un problema incurable, el pecado. Somos, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 3, somos por naturaleza hijos de ira. Nacemos alejados de Dios, nacemos en contra de su Hijo, nacemos en contra de su palabra, nacemos argumentando la deidad de Jesucristo, de Dios, en contra de Dios. Y no podemos cambiar esa situación, no lo podemos hacer. Éramos leprosos espirituales, egoístas, aborrecedores de mal, peleones, envidiosos, pleitistas los unos con los otros, siempre queriendo mi bien, mi beneficio propio, orgullosos desde la caída del hombre. Es decir, estábamos en una condición sin esperanza. Para poder ser curados, para poder ser limpios. Y sobre todo estábamos en una condición sin capacidad de poder reclamarle algo a Dios. No podíamos hacer eso. Y el Señor Jesucristo dice, quiero, sé limpio. Lo único que podemos hacer, amados hermanos, es postrarnos, doblarnos literalmente ante el Señor y decirle, Señor, si quieres, límpiame. Si quieres, Señor, límpiame. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se acerca a nosotros tomando una naturaleza humana. El Dios de la creación entró en su creación en forma de hombre. Esa es la manera en la cual Él nos tocó, a usted y a mí, y poder ser limpios de esa lepra que nos estaba llevando al infierno, que es el pecado. Él vivió una vida justa. Él vivió una vida sin pecado. Él nunca tuvo una mala palabra, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca hizo algo indebido. Él siempre fue obediente, mostrando amor, mostrando misericordia, perdonando, sanando. Él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y voluntariamente Él entregó su vida por usted y por mí, para salvar a alguien para siempre del juicio eterno. Él es nuestro Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sanaste. Oh, Señor, tú nos sanaste de ese pecado. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque esa limpieza que nosotros tuvimos, Señor, fue en virtud de tu sangre derramada en la cruz. Te agradecemos. Ayúdanos a vivir en esta verdad. Gracias, Señor, porque tú te acercaste y nos tocaste. Veniste a esta creación como un hombre y moriste en la cruz para darnos salvación. Te agradecemos, Señor. Padre, yo oro por todas las personas que están viendo este mensaje. Y si tú estás como un leproso espiritual o estás enfermo de una enfermedad física, la respuesta es Jesucristo en tu vida. Él no solamente vino a salvar, sino también vino a dar sanidad. Y si tú estás ahí y estás en un problema difícil en tu vida, en tu hogar, dile, Señor, heme aquí. Y haz lo que este leproso hizo. Él se postró ante Dios, ante el Señor Jesucristo, y le dijo, Señor, límpiame.
Y el Señor lo limpió, y tú puedes decirlo: Señor, límpiame de pecado. Señor, perdona mis pecados. Y el Señor, en virtud de la obra de Jesucristo en la cruz, Él perdona tus pecados, porque su sangre ha sido derramada a tu favor. Y hoy, si tú has dicho esa oración, tú eres una nueva criatura, y el Señor es el Señor de tu vida, para la gloria de Dios. El pueblo de Dios dice amén. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho.